anticristo acaba de ser revelado al mundo y nadie se da cuenta. Imagínese un estadio silencioso, lleno de anticipación. De repente, un foco atraviesa la oscuridad y revela un majestuoso caballo blanco. Su pelaje brilla bajo las duras luces, cada músculo se ondula mientras se mueve con gracia y poder. Pero algo anda mal. El jinete que monta esta magnífica bestia no tiene rostro, un vacío negro donde deberían estar los rasgos. Esta espeluznante escena, presenciada por millones de personas en todo el mundo, se desarrolló durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos en Francia, dejando a los espectadores asombrados e inquietos. ¿Qué podría significar esta enigmática exhibición? ¿Fue simplemente una elección artística o tiene un significado más profundo, tal vez incluso profético? A medida que la imagen del caballo blanco y su misterioso jinete se grababa en la conciencia colectiva de los espectadores de todo el mundo, comenzaron a surgir preguntas. En un evento tradicionalmente celebrado por sus demostraciones de destreza atlética y unidad internacional, ¿por qué introducir un símbolo tan provocativo y potencialmente siniestro? El caballo blanco ha sido durante mucho tiempo una imagen poderosa en la historia de la humanidad, a menudo asociada con la conquista, la pureza e incluso la intervención divina. Su aparición en un evento tan importante a nivel mundial como los Juegos Olímpicos no puede descartarse como una mera coincidencia. ¿Podría ser este un mensaje deliberado para el mundo? Si es así, ¿qué nos dicen y quién? A medida que profundizamos en este intrigante misterio, exploraremos el rico tapiz de simbolismo que rodea al caballo blanco en varias culturas y periodos de tiempo. Examinaremos su significado en la profecía bíblica, particularmente en el libro del Apocalipsis, y consideraremos cómo esta aparición moderna podría relacionarse con predicciones antiguas. Además, investigaremos las posibles conexiones entre esta exhibición olímpica y el concepto del anticristo, figura de gran importancia en la escatología cristiana. Únase a nosotros en este fascinante viaje, mientras desentrañamos las capas de significado detrás del caballo blanco y su jinete sin rostro. Al final, es posible que se encuentre observando los acontecimientos mundiales con nuevos ojos, más en sintonía con los mensajes sutiles que pueden estar ocultos a simple vista. Caballo blanco en la historia y la cultura. El caballo blanco ha galopado a través de los anales de la historia humana, dejando huellas en la mitología, la guerra, la religión y el arte. Su importancia trasciende las fronteras culturales, lo que lo convierte en un símbolo universal que resuena en personas de todo el mundo. En la mitología griega, el caballo blanco ocupaba un lugar de honor. El dios Poseidón, además de su dominio sobre los mares, también era conocido como el padre de los caballos. Cuenta la leyenda que creó el primer caballo golpeando el suelo con su tridente. Los caballos blancos, en particular, estaban asociados con el dios Sol Apolo y se creía que tiraban de su carro por el cielo todos los días. Esta conexión con el poder divino distingue a los caballos blancos como criaturas de origen celestial. Los romanos también veneraban al caballo blanco. En sus procesiones triunfales, los generales victoriosos montaban caballos blancos por las calles de Roma, simbolizando su conquista y gloria. El propio emperador solía elegir un caballo blanco para ceremonias importantes, subrayando la asociación del animal con el poder y la autoridad. Esta tradición no era exclusiva de Roma. En muchas culturas antiguas, el derecho a montar un caballo blanco a menudo estaba reservado a la realeza o a los líderes militares de alto rango. En la mitología celta, la diosa Rhiannon estaba estrechamente asociada con los caballos blancos. A menudo se la representaba montando un caballo pálido que podía dejar atrás a cualquier perseguidor, simbolizando la libertad y la naturaleza sobrenatural de lo divino. Los celtas también creían en la diosa Epona, protectora de los caballos, a la que frecuentemente se representaba montando una yegua blanca. Hacia el este, encontramos que el caballo blanco desempeña un papel importante en la mitología hindú. Se profetiza que el dios Kalki, el 10º y último avatar de Vishnu, aparecerá montado en un caballo blanco, empuñando una espada llameante para poner fin al Kali Yuga y marcar el comienzo de una nueva era de verdad y rectitud.
Esta imagen apocalíptica tiene sorprendentes similitudes con el caballo blanco y su jinete descritos en el libro cristiano del Apocalipsis, lo que resalta la naturaleza intercultural de este poderoso símbolo. En la cultura china, el caballo blanco ha sido venerado durante milenios. El famoso monje budista Xuanzang, que viajó a la India en el siglo VIII para traer las escrituras budistas a China, a menudo se representa montando un caballo blanco. Esta imagen se volvió tan icónica que inspiró la clásica novela china Viaje al Oeste. Además, en la astrología china, el año del caballo se asocia con fuerza, vitalidad y progreso. Las culturas nativas americanas de América del Norte también tenían en alta estima al caballo blanco. Después de que los colonizadores europeos introdujeron los caballos en el continente, rápidamente se convirtieron en parte integral de muchas sociedades nativas americanas. Los caballos blancos, al ser raros, a menudo se consideraban sagrados o imbuidos de un poder espiritual especial. Algunas tribus creían que soñar con un caballo blanco era señal de buena suerte o de cambio inminente. En el ámbito de la guerra y la conquista, el caballo blanco ha desempeñado un papel destacado a lo largo de la historia. Alejandro Magno montó a Bucéfalo, un caballo que algunas fuentes antiguas describen con una gran estrella blanca en la frente. Si bien no es completamente blanca, esta marca hizo que Bucéfalo se destacara y contribuyó a su estatus legendario. También se sabía que Napoleón Bonaparte montaba caballos blancos, entendiendo su impacto psicológico tanto en sus tropas como en sus enemigos. El poder simbólico del caballo blanco se extiende hasta los tiempos modernos. En muchas culturas occidentales, el concepto de un caballero de brillante armadura montado en un caballo blanco para rescatar a una damisela en apuros se ha convertido en una piedra de toque cultural que representa la caballerosidad y el heroísmo idealizados. Esta imagen se ha visto reforzada a través de innumerables cuentos de hadas, novelas y películas, consolidando el lugar del caballo blanco en nuestro imaginario colectivo como símbolo de pureza, nobleza y salvación. Como podemos ver, el caballo blanco conlleva un simbolismo rico y variado a lo largo de la historia y la cultura humana. Por lo tanto, su aparición en los Juegos Olímpicos aprovecha un profundo significado que resuena en múltiples niveles. Pero para comprender plenamente el significado de esta manifestación moderna, debemos centrar nuestra atención en uno de los textos más influyentes de la civilización occidental, la Biblia. 2. Análisis bíblico de la imagen. La aparición de un caballo blanco y su jinete en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos inevitablemente genera comparaciones con las vívidas imágenes que se encuentran en la Biblia, particularmente en el libro del Apocalipsis. Este texto apocalíptico, rico en simbolismo y profecía, presenta varios ejemplos de caballos blancos que han sido objeto de extenso debate e interpretación teológica durante siglos. Comencemos nuestro análisis con la referencia bíblica más destacada a un caballo blanco y su jinete, que se encuentra en Apocalipsis 6, 1-2. Vi cómo el Cordero abría el primero de los 7 sellos. Entonces oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz como de trueno: «Ven». Miré y allí delante de mí había un caballo blanco. Su jinete sostenía un arco, le dieron una corona y cabalgó como un conquistador decidido a conquistar. Este pasaje presenta al primero de los 4 jinetes del Apocalipsis, a menudo interpretados como heraldos del fin de los tiempos. El caballo blanco y su jinete han sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de la historia cristiana. Algunos teólogos sostienen que este jinete representa a Cristo o el Evangelio de Cristo conquistando el mundo. Señalan el color blanco, tradicionalmente asociado con la pureza y la rectitud, y la corona entregada al jinete como evidencia de la autoridad divina. Los defensores de este punto de vista a menudo conectan esta imagen con el regreso triunfal de Cristo descrito más adelante en Apocalipsis 19, 11, 16. Vi el cielo abierto y delante de mí había un caballo blanco, cuyo jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como fuego ardiente, y en su cabeza hay muchas coronas. Tiene un nombre, escrito sobre él, que nadie conoce sino él mismo. Está vestido con un manto teñido de sangre, y su nombre es la Palabra de Dios. Sin embargo, otros eruditos sostienen que el jinete del caballo blanco en Apocalipsis 6 no representa a Cristo, sino al anticristo o un falso Mesías.
Argumentan que la aparición de esta figura como un conquistador al comienzo del período de la tribulación se alinea más estrechamente con las profecías sobre el ascenso al poder del anticristo. Sugieren que el arco sin flechas podría simbolizar la capacidad del anticristo para conquistar mediante la diplomacia y la falsa paz en lugar de la violencia abierta. Esta interpretación cobra fuerza cuando consideramos el contexto de los 4 jinetes. Los jinetes que le siguen, montados en caballos rojos, negros y pálidos, traen guerra, hambruna y muerte respectivamente. Si el caballo blanco representa a Cristo o su evangelio, parece incongruente con la devastación que sigue. El debate sobre la identidad de este jinete subraya un punto crucial en la interpretación bíblica. Los símbolos pueden ser multifacéticos y sus significados pueden cambiar según el contexto. El caballo blanco, cuando se asocia con el regreso de Cristo en Apocalipsis 19, representa claramente la justicia y el juicio. Sin embargo, su aparición en Apocalipsis 6 es más ambigua y posiblemente sirva como una advertencia de que no todo lo que parece puro y justo lo es genuinamente. Esta ambigüedad en el simbolismo nos retrotrae al caballo blanco en la ceremonia olímpica. Al igual que su contraparte bíblica, su significado no es claro de inmediato y puede estar sujeto a múltiples interpretaciones. El jinete sin rostro añade otra capa de misterio, tal vez haciéndose eco de la identidad oculta del jinete en Apocalipsis 6. Vale la pena señalar que el concepto de una figura conquistadora sobre un caballo blanco no es exclusivo del libro del Apocalipsis. En el Antiguo Testamento encontramos imágenes similares. Zacarías 1:8 describe la visión de un hombre montado en un caballo rojo, seguido de caballos de diferentes colores, incluido el blanco. Esta visión se interpreta típicamente como agentes de Dios patrullando la tierra, y el caballo blanco posiblemente representa la victoria o la pureza. Además, el Salmo 45, a menudo visto como un salmo mesiánico, presenta una imagen de un rey victorioso cabalgando. En tu majestad cabalga victorioso por la causa de la verdad, la humildad y la justicia, que tu diestra realice obras asombrosas. Si bien no se menciona explícitamente un caballo blanco, las imágenes de una figura majestuosa y conquistadora resuenan con los pasajes del Apocalipsis. El uso que hace la Biblia de imágenes de caballos no se limita a las profecías de los últimos tiempos. Los caballos aparecen frecuentemente como símbolos de fuerza, poder y poder militar. En Job 39, 19, 25, Dios describe el caballo en términos majestuosos, enfatizando su fuerza y su valentía en la batalla. Esta asociación constante de los caballos con el poder y la conquista a lo largo de la Biblia añade peso al significado del caballo blanco en las visiones proféticas. Cuando aplicamos este contexto bíblico a la ceremonia olímpica, surgen varias preguntas. ¿El caballo blanco pretende evocar sentimientos de esperanza y triunfo, alineándose con el espíritu olímpico? ¿O su jinete sin rostro insinúa una interpretación más siniestra, quizás advirtiendo de una fuerza engañosa que parece benévola, pero alberga intenciones más oscuras? La decisión de presentar a un jinete sin rostro es particularmente intrigante cuando se ve a través de una lente bíblica. En las Escrituras el rostro a menudo representa identidad, carácter y relación. Moisés buscó ver el rostro de Dios, Éxodo 33, 18, 23. Y la Biblia habla de creyentes que un día vieron a Dios cara a cara, 1 Corintios 3, 2. La ausencia de un rostro en el ciclista olímpico podría simbolizar una identidad oculta o una fuerza que aún no ha sido completamente revelada, conceptos que se alinean estrechamente con las descripciones bíblicas del anticristo. Es crucial recordar, sin embargo, que si bien las imágenes bíblicas proporcionan un rico marco para la interpretación, debemos ser cautelosos a la hora de establecer paralelos directos entre las profecías antiguas y los acontecimientos modernos. El simbolismo del caballo blanco y su jinete en los Juegos Olímpicos puede estar inspirado en imágenes bíblicas, pero existe dentro de un complejo tapiz de influencias culturales, históricas y artísticas. En conclusión, el análisis bíblico de la imagen del caballo blanco revela un símbolo rico en significado y abierto a diversas interpretaciones. Ya sea visto como una representación de la conquista del bien o del engaño del mal, el caballo blanco tiene un peso significativo en la profecía bíblica. Su aparición en un evento global como los Juegos Olímpicos
invita naturalmente a la comparación con estos textos antiguos, desafiándonos a considerar los significados más profundos detrás de los espectáculos que presenciamos. A medida que continuamos nuestra exploración, profundizaremos en cómo estas imágenes bíblicas se cruzan con las interpretaciones modernas de los acontecimientos mundiales y el concepto del anticristo. 3. El anticristo. El concepto del anticristo ha cautivado la imaginación de creyentes y escépticos durante siglos. Esta figura, central en muchas interpretaciones de la escatología cristiana, a menudo se asocia con el fin de los tiempos y se cree que es un poderoso engañador que desviará a muchos. La aparición del caballo blanco y su jinete sin rostro en la ceremonia olímpica ha reavivado las discusiones sobre el anticristo y su posible manifestación en nuestro mundo moderno. Para comprender el significado de esta conexión, primero debemos explorar las descripciones bíblicas del anticristo y cómo se han interpretado a lo largo de la historia. El término anticristo aparece explícitamente solo en las epístolas de Juan en el Nuevo Testamento. En 1 Juan 2:18 leemos: «Queridos hijos, esta es la última hora, y según habéis oído que el anticristo viene, así ahora han venido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora». Este pasaje sugiere tanto una figura específica del anticristo como un espíritu del anticristo más amplio que se opone a las enseñanzas de Cristo. Sin embargo, las descripciones más detalladas de una figura, a menudo identificada como el anticristo, provienen de otras partes de la Biblia, particularmente de los libros de Daniel y Apocalipsis. En Daniel 7:25 encontramos una descripción de un gobernante poderoso. Hablará contra el Altísimo y oprimirá a su pueblo santo, y tratará de cambiar los tiempos establecidos y las leyes. El pueblo santo será entregado en sus manos por tiempo, tiempos y medio tiempo. El libro del Apocalipsis amplía esto, describiendo una bestia que surgía del mar en el capítulo 13. El dragón le dio a la bestia su poder y su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber tenido una herida mortal, pero la herida mortal había sido sanada. El mundo entero se llenó de asombro y siguió a la bestia. Estos pasajes pintan el cuadro de una figura carismática y poderosa que engañará a muchos y se opondrá al pueblo de Dios. El anticristo a menudo se interpreta como un líder político y religioso que ganará influencia global, realizará aparentes milagros y eventualmente exigirá adoración. El apóstol Pablo proporciona más detalles en 2 Tesalonicenses 2:3-4. «No dejéis que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá aquel día hasta que ocurra la rebelión y se manifieste el hombre de pecado, el hombre destinado a la destrucción. Se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta el punto de erigirse en el templo de Dios, proclamándose Dios». A lo largo de la historia, muchos han intentado identificar al anticristo con figuras históricas específicas. Durante la Reforma, algunos líderes protestantes identificaron al papado como el anticristo. En tiempos más recientes, ciertos grupos religiosos han etiquetado a varios líderes políticos como figuras potenciales del anticristo. Sin embargo, la mayoría de los eruditos bíblicos advierten contra identificaciones tan específicas. Argumentan que las descripciones de la Biblia son intencionalmente vagas y simbólicas, destinadas a describir el carácter y las acciones del anticristo, en lugar de proporcionar una biografía detallada para su identificación. La representación del anticristo como un engañador que parece justo es particularmente relevante cuando se consideran las imágenes del caballo blanco. En 2 Corintios 11:14, Pablo advierte que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Este concepto de que el mal se disfraza de bien se alinea con las interpretaciones del jinete del caballo blanco en Apocalipsis 6 como un falso Mesías. El ciclista sin rostro en la ceremonia olímpica podría verse como una representación de esta identidad oculta, una figura poderosa cuya verdadera naturaleza aún está por revelarse. Esta interpretación gana fuerza cuando consideramos el escenario global de los Juegos Olímpicos, reflejando la influencia mundial atribuida al anticristo en la profecía bíblica. Es importante señalar que el concepto del anticristo no se limita al cristianismo. En la escatología islámica, una figura conocida como Dajjal desempeña un papel similar como gran engañador que aparecerá cerca del fin de los tiempos. En el judaísmo, si bien no existe un equivalente directo al anticristo,
Algunas tradiciones hablan de un Armilus que se opondrá a Dios y al Mesías. La idea de un líder poderoso y engañoso que emerge en los últimos días resuena con los temores de muchas personas sobre la dirección de nuestro mundo. En una era de incertidumbre global, inestabilidad económica y rápidos cambios tecnológicos, el concepto del anticristo puede servir como punto focal para las ansiedades sobre el futuro. Algunos intérpretes de profecía señalan señales específicas que creen que indican la inminente aparición del anticristo. Estos suelen incluir 1. La formación de un gobierno mundial. 2. La implementación de un sistema económico global. 3. Avances en tecnología que podrían usarse para una vigilancia y control generalizados. 4. Creciente hostilidad hacia las creencias religiosas tradicionales. 5. La reconstrucción del templo judío en Jerusalén. Sus defensores argumentan que muchas de estas condiciones ya se están cumpliendo o están a punto de cumplirse. Podrían considerar eventos como la ceremonia olímpica como preparativos sutiles que condicionan al público para la eventual revelación del anticristo. Sin embargo, es crucial abordar tales interpretaciones con cautela. A lo largo de la historia, cada generación ha tenido quienes creían que estaban viviendo en el fin de los tiempos y podían identificar al anticristo. El peligro de tales especulaciones es que pueden generar miedo, paranoia y a veces incluso acciones dañinas. Además, poner demasiado énfasis en identificar al anticristo puede distraer la atención de las enseñanzas centrales de muchas tradiciones religiosas, que a menudo enfatizan el amor, la compasión y el crecimiento espiritual personal. Algunos teólogos sostienen que el concepto del anticristo debería entenderse de manera más simbólica, representando no a un solo individuo, sino más bien sistemas o ideologías que se oponen a los valores divinos. Desde este punto de vista, el espíritu del anticristo mencionado en Bruján podría manifestarse de diversas maneras a lo largo de la historia. Al considerar el caballo blanco y el jinete sin rostro en los Juegos Olímpicos, a la luz de estos conceptos, es importante mantener una perspectiva equilibrada. Si bien las imágenes ciertamente invitan a compararlas con los símbolos bíblicos, sacar conclusiones precipitadas sobre su significado o intención podría ser prematuro. Más bien, este evento ofrece una oportunidad para la reflexión. Nos desafía a considerar nuestras propias creencias, nuestra interpretación de los acontecimientos mundiales y nuestra disposición a discernir la verdad del engaño. Ya sea que uno vea al anticristo como una figura futura literal, una representación simbólica del mal o un concepto mitológico, el mensaje central sigue siendo relevante: estar alerta, examinar críticamente a nuestros líderes e instituciones y aferrarnos a nuestros principios frente al engaño. En conclusión, el concepto del anticristo, profundamente arraigado en los textos religiosos y la imaginación cultural, proporciona una poderosa lente a través de la cual algunos interpretan los acontecimientos modernos. El caballo blanco y su misterioso jinete en los Juegos Olímpicos, ya sea intencionalmente o no, aprovechan esta rica vena de simbolismo y profecía. A medida que continuamos siendo testigos y participando en eventos globales, el desafío es permanecer informados, críticos y de mente abierta, esforzándonos siempre por comprender los significados más profundos detrás de los espectáculos que captan nuestra atención colectiva. 4. Conexión con el evento olímpico. La aparición del caballo blanco y su jinete sin rostro durante la ceremonia de apertura olímpica en Francia fue un momento que captó la atención mundial y provocó especulaciones generalizadas. Esta enigmática exhibición, con el telón de fondo de uno de los eventos deportivos más prestigiosos del mundo, nos invita a explorar las posibles conexiones entre el simbolismo antiguo y el espectáculo moderno. Los Juegos Olímpicos, con su rica historia que se remonta a la antigua Grecia, siempre han sido más que un simple evento deportivo. Representan una unión de naciones, una celebración de los logros humanos y a menudo una muestra de la cultura y los valores del país anfitrión. En este contexto, la elección de presentar un símbolo tan provocativo como el caballo blanco y el jinete sin rostro se vuelve aún más intrigante. Consideremos primero el entorno. Francia, un país con una herencia cristiana profundamente arraigada y una historia de ideales revolucionarios, ofrece un contexto complejo para este símbolo. El caballo blanco ha sido una figura importante en la historia y la cultura francesa,
desde el legendario corcel blanco de Juana de Arco hasta el famoso caballo marengo de Napoleón. Este contexto cultural añade capas de significado a la exhibición olímpica, mezclando potencialmente la identidad nacional con el simbolismo universal. Llama especialmente la atención la decisión de presentar al ciclista sin rostro. En un evento que típicamente celebra los logros individuales y el orgullo nacional, la ausencia de identidad de esta figura central parece deliberadamente provocativa. Podría interpretarse como una representación de la humanidad universal que trasciende las fronteras nacionales. Alternativamente, podría verse como un símbolo más siniestro, que insinúa poderes ocultos o influencias invisibles que dan forma a los acontecimientos mundiales. El momento de esta exhibición también es significativo. En una era marcada por la incertidumbre global, la polarización política y el rápido cambio tecnológico, la imagen de una figura poderosa y enigmática sobre un caballo blanco podría leerse como un comentario sobre nuestras esperanzas y temores colectivos para el futuro. Podría representar la búsqueda de un líder unificador en tiempos difíciles, o por el contrario, una advertencia sobre los peligros de seguir a figuras de autoridad carismáticas, pero en última instancia, anónimas. Desde una perspectiva más cínica, algunos podrían ver esta exhibición como una forma de programación predictiva, un concepto de teoría de la conspiración que sugiere que ciertos símbolos o ideas se introducen intencionalmente en los medios populares para preparar al público para eventos futuros. Si bien estas teorías deben abordarse con escepticismo, resaltan el poder de los símbolos para moldear la percepción y el discurso públicos. La audiencia global de la ceremonia olímpica amplifica el impacto potencial de este símbolo. Millones de espectadores en todo el mundo presenciaron esta exhibición, cada uno aportando su propio trasfondo cultural y experiencias personales a su interpretación. En una era de redes sociales y comunicación global instantánea, la imagen del caballo blanco y su jinete rápidamente se convirtió en un tema de discusión y debate internacional. Vale la pena señalar que esta no es la primera vez que las ceremonias olímpicas incorporan un simbolismo que algunos han interpretado como si tuviera significados más profundos o incluso ocultos. Los eventos olímpicos anteriores han presentado actuaciones e imágenes que han sido sujetas a diversas interpretaciones, desde celebraciones de la mitología nacional hasta supuestos mensajes ocultos sobre eventos mundiales. El uso del caballo blanco en este contexto también plantea interrogantes sobre la intersección de los deportes, la política y la religión en el mundo moderno. Los Juegos Olímpicos, aunque aparentemente apolíticos, a menudo han sido un escenario para declaraciones políticas y comentarios culturales. La inclusión de un símbolo religioso y mitológico tan potente en la ceremonia desdibuja la línea entre la celebración secular y el significado espiritual. Además, la ambigüedad del símbolo es un presagio de esperanza o una advertencia de una fatalidad inminente. Refleja la naturaleza dual de la figura del anticristo en muchas interpretaciones. Así como el anticristo bíblico suele representarse como un líder carismático que inicialmente aparece como una fuerza para el bien, el caballo blanco y su jinete en los Juegos Olímpicos presentan una imagen que es a la vez seductora e inquietante. Sin embargo, es fundamental recordar que los símbolos están inherentemente abiertos a la interpretación. Mientras que algunos pueden ver conexiones directas con profecías bíblicas o tradiciones esotéricas, otros pueden ver la exhibición simplemente como una elección artística o un guiño al patrimonio cultural. El poder de tales símbolos a menudo reside en su capacidad para provocar pensamiento y discusión, más que en un significado definitivo. En conclusión, la aparición del caballo blanco y el jinete sin rostro en la ceremonia olímpica sirve como un poderoso recordatorio del impacto duradero de los símbolos antiguos en nuestro mundo moderno. Ya sea que esté diseñada intencionalmente para evocar imágenes bíblicas o no, esta exhibición aprovecha narrativas culturales profundamente arraigadas y ansiedades colectivas sobre el liderazgo, el poder y el futuro de la humanidad. A medida que continuamos presenciando y participando en eventos globales como los Juegos Olímpicos, tenemos el desafío de examinar críticamente los símbolos y espectáculos que se nos presentan, buscando siempre comprender su significado más profundo y su influencia potencial en nuestra conciencia cultural compartida.
Contexto histórico del simbolismo en los grandes acontecimientos. El uso de símbolos poderosos en eventos importantes, como el caballo blanco y el jinete sin rostro en los Juegos Olímpicos, no es un fenómeno nuevo. A lo largo de la historia, líderes, organizaciones y naciones han empleado imágenes simbólicas para transmitir mensajes, unir a las personas o incluso influir sutilmente en la opinión pública. Comprender este contexto histórico puede proporcionar información valiosa sobre el significado potencial de las exhibiciones simbólicas modernas. Uno de los ejemplos históricos más famosos de simbolismo en un evento importante se remonta a la antigua Roma. Las procesiones triunfales de generales victoriosos a menudo presentaban caballos blancos, que simbolizaban la pureza y la victoria. Estas elaboradas ceremonias fueron cuidadosamente coreografiadas para reforzar el poder del Estado romano y la gloria de sus conquistas militares. El hecho de que veamos ecos de estas imágenes en eventos modernos como los Juegos Olímpicos demuestra el poder duradero de tales símbolos. En la historia más reciente, los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 ofrecen un claro ejemplo de cómo las imágenes simbólicas pueden utilizarse con fines propagandísticos. El régimen nazi utilizó los Juegos como plataforma para promover su ideología, diseñando cuidadosamente cada aspecto del evento para mostrar la superioridad alemana y los ideales arios. El relevo de la antorcha olímpica, ahora una tradición, en realidad se inventó para estos Juegos como una forma de conectar la antigua Grecia con el Tercer Reich, creando una narrativa histórica falsa. La era de la Guerra Fría vio numerosos casos de posturas simbólicas en eventos internacionales. La carrera espacial, por ejemplo, aunque aparentemente giraba en torno a logros científicos, estaba cargada de simbolismo sobre las ideologías en competencia del capitalismo y el comunismo. La imagen de una bandera estadounidense plantada en la Luna se convirtió en un poderoso símbolo de la destreza tecnológica y el dominio político de Occidente. En el ámbito de los deportes, el milagro sobre hielo de 1980, cuando el equipo de hockey estadounidense derrotó a la Unión Soviética en los Juegos Olímpicos de Invierno, trascendió la mera competencia atlética para convertirse en una victoria simbólica de los valores estadounidenses sobre el comunismo soviético en la imaginación pública. Las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 ofrecieron un ejemplo más reciente de mensajes simbólicos a gran escala. El evento fue cuidadosamente diseñado para mostrar la larga historia de China y su creciente influencia global, combinando imágenes tradicionales chinas con demostraciones de avance tecnológico y coordinación masiva. En la era digital, los gestos simbólicos en eventos importantes pueden extenderse rápidamente a través de las redes sociales, amplificando su impacto. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Río 2016 incluyeron un segmento sobre el cambio climático, en el que se utilizaron imágenes vívidas para resaltar el aumento del nivel del mar, una advertencia simbólica sobre cuestiones ambientales que resonaron a nivel mundial. El simbolismo religioso también ha desempeñado un papel importante en muchos acontecimientos importantes. Las visitas papales de Juan Pablo II a su Polonia natal a finales del siglo XX, aunque aparentemente de naturaleza espiritual, tuvieron un poderoso peso simbólico en el contexto de la resistencia al régimen comunista. El uso del simbolismo no se limita a mensajes positivos o unificadores. En algunos casos, las manifestaciones simbólicas en eventos importantes se han utilizado para provocar o dividir. El saludo del poder negro realizado por los atletas estadounidenses en los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México de 1968, por ejemplo, fue un poderoso gesto simbólico contra la desigualdad racial que generó tanto apoyo como controversia. En el contexto de esta rica historia, el caballo blanco y el jinete sin rostro en la reciente ceremonia olímpica pueden verse como parte de una larga tradición de uso de imágenes evocadoras para transmitir mensajes complejos. Ya sea que pretendan unir, inspirar, advertir o simplemente provocar el pensamiento, estos símbolos aprovechan profundas narrativas culturales y emociones colectivas. Al interpretar estos símbolos, es crucial considerar no solo su impacto inmediato, sino también cómo podrían verse en el futuro. Así como ahora analizamos el simbolismo de acontecimientos pasados con el beneficio de la perspectiva histórica, las generaciones futuras pueden mirar hacia atrás, a nuestro uso actual de los símbolos,
para comprender mejor las preocupaciones y las corrientes subyacentes de nuestro tiempo. En conclusión, el uso de símbolos potentes en eventos importantes es una práctica profundamente arraigada en la historia de la humanidad. Desde antiguas ceremonias religiosas hasta modernas competiciones deportivas internacionales, las imágenes simbólicas se han utilizado para transmitir poder, unir a las personas, desafiar los paradigmas existentes y dar forma a la percepción pública. A medida que continuamos siendo testigos y participando en eventos globales, comprender este contexto histórico puede ayudarnos a interpretar mejor y analizar críticamente los símbolos que se nos presentan. 6. Impacto psicológico y social. El uso de símbolos poderosos como el caballo blanco y el jinete sin rostro en eventos importantes como los Juegos Olímpicos puede tener profundos impactos psicológicos y sociales en los espectadores y la sociedad en general. Estos impactos surgen de la tendencia humana profundamente arraigada a buscar significado en los símbolos y en la naturaleza colectiva de las experiencias compartidas. A nivel psicológico, los símbolos pueden evocar fuertes respuestas emocionales, a menudo pasando por alto los procesos de pensamiento racional. El caballo blanco, con sus asociaciones de pureza y poder, puede infundir sentimientos de asombro o reverencia. El jinete sin rostro, sin embargo, podría provocar inquietud o curiosidad. Esta combinación de emociones conflictivas puede crear un estado de disonancia cognitiva, lo que lleva a los espectadores a buscar una resolución a través de la interpretación y la discusión. Carl Jung, el renombrado psicólogo, propuso el concepto de inconsciente colectivo, sugiriendo que ciertos símbolos, arquetipos, resuenan universalmente en todas las culturas. El caballo, como símbolo de poder y libertad, podría considerarse uno de esos arquetipos. Cuando se presenta en un contexto global como los Juegos Olímpicos, aprovecha este terreno psicológico compartido, evocando potencialmente respuestas similares en audiencias diversas. Socialmente, la presentación de tales símbolos puede servir como catalizador para la creación de significado colectivo. En la era de las redes sociales, las interpretaciones y teorías pueden difundirse rápidamente, creando narrativas compartidas y fomentando un sentido de comunidad entre quienes se adhieren a interpretaciones similares. Esto puede conducir a la formación de grupos internos y externos en función de cómo las personas perciben e interpretan el símbolo. La ambigüedad del símbolo, un jinete sin rostro sobre un caballo blanco, permite múltiples interpretaciones que pueden reflejar y reforzar creencias y visiones del mundo existentes. Quienes se inclinan por las teorías de la conspiración podrían verlo como una confirmación de agendas ocultas, mientras que otros podrían interpretarlo como una expresión artística de unidad o potencial humano. Además, el uso de un simbolismo tan potente en un evento global puede influir en el discurso público y dar forma a las narrativas culturales. Puede provocar debates sobre liderazgo, dinámica de poder y el papel del simbolismo en la sociedad moderna. En algunos casos, podría incluso influir en movimientos políticos o sociales, ya que la gente se une en torno a interpretaciones particulares del símbolo. El impacto psicológico de tales símbolos también puede extenderse a cómo las personas perciben los acontecimientos actuales y las posibilidades futuras. Si se interpreta como un presagio de cambio o una advertencia, podría alterar la forma en que las personas abordan sus vidas personales o ven los problemas globales. En conclusión, los impactos psicológicos y sociales de los símbolos poderosos en los grandes acontecimientos son multifacéticos y de gran alcance. Pueden dar forma a las emociones, influir en las creencias, fomentar la comunidad e incluso alterar las percepciones de la realidad. Comprender estos impactos es crucial para analizar críticamente el uso del simbolismo en eventos públicos y comprender su papel en la configuración de nuestra conciencia colectiva. Puntos de vista alternativos. Si bien las interpretaciones religiosas y proféticas del caballo blanco y el jinete sin rostro en la ceremonia olímpica han atraído una atención significativa, es crucial considerar puntos de vista alternativos. Estas diferentes perspectivas pueden ofrecer conocimientos valiosos y promover una comprensión más amplia de la importancia del evento. Desde un punto de vista secular, la exhibición podría verse simplemente como una elección artística, desprovista de cualquier significado religioso o profético más profundo.
El arte a menudo pretende provocar pensamiento y emoción sin necesariamente transmitir un mensaje específico. En este contexto, el caballo blanco y el jinete sin rostro podrían verse como una representación abstracta del potencial humano, el espíritu de competición o la universalidad de los propios Juegos Olímpicos. Los antropólogos culturales podrían interpretar el símbolo a través de la lente de la historia y la cultura francesas. Francia tiene una rica tradición ecuestre y los caballos han desempeñado un papel importante en su historia militar y cultural. El caballo blanco podría ser un guiño a esta herencia, mientras que el jinete sin rostro podría representar el espíritu colectivo de la nación más que un héroe individual. Desde una perspectiva psicológica, la imagen podría analizarse como una representación del subconsciente humano. El caballo, un animal poderoso e instintivo, podría simbolizar nuestros impulsos primarios, mientras que el jinete sin rostro podría representar la mente consciente que intenta controlar y dirigir estas fuerzas. Esta interpretación se alinea con los conceptos freudianos y junguianos de la psique humana. Los politólogos podrían ver la exhibición como un comentario sobre el liderazgo moderno y la gobernanza global. El jinete sin rostro podría simbolizar el anonimato del poder en el complejo panorama geopolítico actual, donde las decisiones a menudo las toman fuerzas invisibles en lugar de individuos identificables. El caballo blanco, tradicionalmente asociado con héroes conquistadores, podría resaltar irónicamente la ausencia de un liderazgo claro y heroico para abordar los desafíos globales. Desde un punto de vista sociológico, el símbolo podría interpretarse como un reflejo de nuestra sociedad cada vez más interconectada, pero paradójicamente aislada. El pasajero sin rostro podría representar el anonimato de la era digital, donde estamos más conectados que nunca, pero a menudo nos sentimos desconectados de la interacción humana genuina. Los escépticos y racionalistas podrían argumentar que la búsqueda de un significado profundo en tales manifestaciones es en sí misma un fenómeno digno de estudio. Podrían sugerir que la tendencia humana a encontrar patrones y significado en estímulos ambiguos, un fenómeno conocido como pareidolia, es lo que impulsa muchas de estas interpretaciones, más que cualquier mensaje intencional por parte de los organizadores del evento. Los activistas medioambientales podrían interpretar el caballo blanco como un símbolo de la pureza y el poder de la naturaleza, y el jinete sin rostro representa la incierta administración del planeta por parte de la humanidad. Esto podría verse como un llamado a la acción sobre el cambio climático y la protección del medio ambiente. Desde una perspectiva posmoderna, la multiplicidad misma de posibles interpretaciones podría verse como el verdadero significado del símbolo. En una época en la que las narrativas tradicionales son cada vez más cuestionadas, un símbolo abierto a muchas lecturas podría considerarse particularmente adecuado. Los teóricos de los medios podrían analizar el símbolo en el contexto del espectáculo y el entretenimiento global. El uso de imágenes provocativas podría verse como una forma de generar expectación y mantener la relevancia en una era de consumo de medios fragmentado. Los transhumanistas podrían interpretar al jinete sin rostro como una representación de la posible evolución futura de la humanidad, sugiriendo quizás una fusión de la inteligencia humana y mecánica. También vale la pena considerar la perspectiva de los organizadores del evento y los artistas involucrados en la creación de la exhibición. Su significado pretendido, si lo hubiera, puede diferir significativamente de las diversas interpretaciones que han surgido. Sin declaraciones directas de los creadores, debemos ser cautelosos a la hora de atribuir un significado definitivo al símbolo. En conclusión, si bien las interpretaciones religiosas y proféticas del caballo blanco y el jinete sin rostro han dominado gran parte del discurso, existe una amplia gama de puntos de vista alternativos. Estas diversas perspectivas nos recuerdan la naturaleza compleja y multifacética del simbolismo y la importancia de considerar múltiples interpretaciones al analizar tales manifestaciones. Al aceptar esta diversidad de puntos de vista, podemos obtener una comprensión más rica y matizada del evento y su significado potencial en nuestra cultura global. 8. Reflexión y análisis personal. Mientras profundizamos en las innumerables interpretaciones del caballo blanco y el jinete sin rostro en la ceremonia olímpica, es crucial dar un paso atrás y participar en una reflexión personal. Este símbolo,
rico en significados potenciales, sirve como espejo y refleja nuestras propias creencias, miedos, esperanzas y condicionamientos culturales. En mi análisis, el poder de esta imagen no reside en una sola interpretación, sino en su capacidad para provocar pensamiento y discusión. Nos recuerda el impacto duradero de los símbolos en nuestro mundo, cada vez más complejo e interconectado. El hecho de que una sola imagen pueda provocar respuestas tan diversas y apasionadas habla de la profunda necesidad humana de significado y de nuestra capacidad innata para crear narrativas en torno a estímulos ambiguos. Creo que es esencial abordar estos símbolos con un equilibrio de curiosidad y pensamiento crítico. Si bien es natural y a menudo valioso buscar significado en eventos e imágenes, debemos tener cuidado de no sacar conclusiones precipitadas o forzar interpretaciones que se alineen con nuestras creencias preexistentes. El peligro de ver solo lo que queremos ver está siempre presente, especialmente en nuestra era actual de burbujas de información y sesgo de confirmación. Al mismo tiempo, me parece fascinante cómo este símbolo ha puesto en diálogo narrativas antiguas y preocupaciones modernas. Ya sea que uno vea profecía bíblica, expresión artística o comentario sociopolítico, las discusiones en torno a esta imagen resaltan la continuidad del pensamiento humano a través del tiempo. Todavía estamos lidiando con muchas de las mismas cuestiones fundamentales que han preocupado a nuestros antepasados durante milenios. Personalmente, veo el caballo blanco y el jinete sin rostro como un potente recordatorio de la incertidumbre que enfrenta nuestra sociedad global. El caballo blanco, tradicionalmente símbolo de esperanza y triunfo, junto con un jinete cuya identidad e intenciones se desconocen, parece resumir la naturaleza ambigua del progreso en nuestro tiempo. ¿Estamos avanzando hacia un futuro mejor o nos vemos conducidos hacia desafíos imprevistos? Animo a los lectores a participar en su propia reflexión sobre este símbolo. ¿Qué significa para ti? ¿Cómo refleja tu interpretación tu visión del mundo, tus miedos, tus esperanzas? Y quizás lo más importante es, ¿cómo podemos utilizar este símbolo y los debates que ha suscitado como punto de partida para un diálogo significativo sobre nuestro futuro compartido? En conclusión, el verdadero valor de símbolos tan poderosos puede no radicar en una interpretación definitiva, sino en su capacidad para hacernos pensar, desafiar nuestras suposiciones y entablar un diálogo con otras personas que pueden ver las cosas de manera diferente. En un mundo a menudo dividido por ideologías en conflicto, tal vez el acto compartido de interpretación pueda servir como puente, fomentando la comprensión y fomentando el pensamiento crítico sobre los símbolos y narrativas que dan forma a nuestra experiencia colectiva. 9. Conclusión. A medida que llegamos al final de nuestra exploración del simbolismo del caballo blanco y el jinete sin rostro en la ceremonia olímpica, no nos encontramos con respuestas definitivas, sino con una comprensión más rica del poder de los símbolos en nuestro mundo moderno. Esta única imagen, que dura solo unos momentos en un gran espectáculo, ha provocado una conversación global que toca la religión, la política, el arte, la psicología y la naturaleza misma de la percepción humana. Sirve como un potente recordatorio de cómo los símbolos continúan dando forma a nuestra conciencia colectiva e influyendo en nuestra interpretación de los acontecimientos mundiales. Desde profecías bíblicas hasta expresiones artísticas seculares, desde teorías de conspiración hasta comentarios culturales, la diversidad de interpretaciones resalta el complejo entramado de creencias y perspectivas que conforman nuestra sociedad global. Subraya la importancia de abordar dichos símbolos con una mente abierta, pensamiento crítico y voluntad de abordar puntos de vista diferentes al nuestro. Además, este evento ilustra la naturaleza cambiante del simbolismo en la era digital. En un mundo donde las imágenes pueden compartirse y discutirse globalmente en un instante, el impacto de dichos símbolos se amplifica, creando nuevos desafíos y oportunidades para la comprensión y la incomprensión por igual. A medida que avancemos, llevemos con nosotros las lecciones aprendidas de este análisis. Permanezcamos atentos a nuestra interpretación de los símbolos, conscientes de nuestros propios prejuicios y abiertos a múltiples perspectivas. Utilicemos esos momentos de enfoque compartido como oportunidades para el diálogo y la comprensión en lugar de división. En última instancia, ya sea que vea un presagio de profecía bíblica,
una expresión artística del potencial humano o algo completamente diferente en el caballo blanco y su jinete sin rostro, el resultado más importante es el pensamiento y la discusión que provoca. En nuestra búsqueda de significado, debemos recordar que a veces el viaje de interpretación es más valioso que llegar a un destino definitivo. Mientras continuamos siendo testigos y participando en eventos globales, podemos acercarnos a los símbolos que se nos presentan con curiosidad, pensamiento crítico y un espíritu de diálogo abierto, esforzándonos siempre por comprender las corrientes más profundas que dan forma a nuestra experiencia humana compartida. Hemos viajado a través de un complejo paisaje de simbolismo e interpretación, y ahora es tu turno de unirte a la conversación. Este análisis es solo el comienzo, un trampolín para futuras discusiones y reflexiones. Queremos escuchar tu opinión. ¿Qué viste en el caballo blanco y el jinete sin rostro? ¿Cómo ha cambiado o reforzado este análisis su perspectiva? Quizás tenga ideas que no hemos considerado o experiencias personales que arrojen nueva luz sobre este símbolo. Tómese un momento para compartir sus opiniones en la sección de comentarios a continuación. Su perspectiva única podría generar más debates o ayudar a otros a ver este evento desde una nueva perspectiva. No olvide darle me gusta a este video si lo encontró estimulante y suscribirse a nuestro canal para obtener análisis más profundos de eventos y símbolos globales. Recuerde, en este mundo interconectado, su voz importa. Al compartir tus pensamientos, estás contribuyendo a un diálogo global que nos ayuda a todos a comprender mejor el mundo que nos rodea. Sigamos con esta conversación y veamos a dónde nos lleva.